Amados hermanos, continuamos con este retiro, que es el número 13 ya, gracias a Dios, que se han realizado en la República Mexicana y al cual han asistido hermanos sacerdotes de diferentes países. Es una gran bendición y por supuesto que hay sacerdotes de muchas diócesis de México, lo que nos da muchísima alegría que la palabra es esparcida como la semilla por el viento del amor de la divina voluntad a todas las criaturas. Tengo la alegría de presentar al Padre Felipe de Jesús Rodríguez Martínez, que él aquí en lo cortito alguna vez me ha dicho que él quisiera ser llamado el Padre Felipe de Jesús y de María. Así es de que si le quieren llamar así, pues él se pondrá muy contento. El Padre Felipe es un hombre de Dios que ha tenido el gozo de recibir el don. Él ya quizá nos platicará cómo fue que llegó un libro de Divina Voluntad a sus manos, quién se lo dio, cómo se enteró. Pero el caso es que conociendo el don ha tenido un celo muy grande por llevar este conocimiento a muchas personas. Y su vida como sacerdote en la diócesis de Autlán lo ha llevado a tierras de misión, en la parte más difícil, donde hay tantos conflictos en el estado de Michoacán, que se conoce como Tierra Caliente. Allí el padre, en la gran parroquia de Aquila, estuvo haciendo un trabajo muy intenso para llevar a todas las pequeñas poblaciones el conocimiento del don. Y luego pues regresó a su diócesis y luego fue enviado al Tuito y ahorita está en Barra de Navidad. Pero donde quiera que Jesús lo llama es llegar allí a dispersar el don con la potencia del amor del Espíritu Santo. Así es de que nos alegra mucho que el Padre nos va a compartir el tema santidad humana, santidad divina, el hacer y el vivir en el don de la divina voluntad. Padre, gracias por su fiat. Gracias, Padre. Cuando el padre Alfredo estaba concluyendo su tema, él estaba ya mencionando ya esta santidad humana y santidad divina. Y ahora es el arranque con el que nosotros tomamos este tema. Ustedes tienen ahí ese material. En su momento voy a pedirles que puedan ir pasando los sacerdotes presentes aquí en el retiro, así por orden, para ir leyendo cada uno de los recuadros que están allí e ir participando. De esta manera estaremos colaborando en esta obra de Dios. En esta línea de santidad humana, santidad divina, antes de tomar los recuadros que ustedes tienen allí, cuando se habla de que se pierde la vida divina y también la voluntad divina. Entonces, después, nuestro Señor nos viene a alcanzar la vida divina, nos la hace partícipe por medio del bautismo. Entonces, a través del bautismo, nosotros recibimos ya la vida divina, pero los actos van a ser, depende de la voluntad con la que se haga según la naturaleza. Si nuestros actos son con voluntad humana, aunque tengamos vida divina, nuestros actos serán siempre humanos. Para vida de que nuestros actos sean divinos, necesitamos
voluntad divina. Y por esta razón, todos los que nos esforzamos en hacer de nuestras miserias, transformarlas en virtudes, siempre va a ser en esta línea con nuestra voluntad humana, aunque ya estemos participando de vida divina por el bautismo. Nosotros lo tenemos también ahí en Lumen Gentium, todo el capítulo 5, del número 39 hasta 42, por ahí irlo viendo, que habla precisamente, principalmente el número 40, que habla precisamente que por medio del bautismo nosotros recibimos esta vida divina. Y cuando nosotros, por mucho que nos esforcemos, así como en la antigüedad, en todas las antiguas religiones intentaban llegar a Dios, nunca lo lograban, por muy altas que fueran las pirámides que hicieran, nunca lo lograban, hasta que Dios mismo baja para decir: aquí estoy. ¿Me quieres alcanzar? Aquí estoy. Es que nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos, nunca vamos a lograr hacer actos divinos si Dios no nos da su voluntad. Así de sencillo. Necesitamos que Dios nos dé su voluntad para que entonces ahora sí sean de verdad actos divinos. Y entonces, si Dios nos da su voluntad, entonces ahora podemos de verdad alcanzar, realizar actos divinos, donde podemos abarcar todo, porque lo podemos dar ahora sí a nombre de toda la humanidad. Dale la gloria a Dios. A nombre de toda la creación, dale todo a Dios. Mientras Él no nos dé su voluntad divina, nosotros, por mucho que nos esforcemos, por muy buenos que seamos, no lo vamos a alcanzar. Por eso, este es un don. Y si Él nos da este don, entonces nosotros lo alcanzamos. Y si le intentamos, bueno, si conocemos, ya podemos pedir. Si nosotros no conocemos nada y nos dan un tesoro, pero ni sé leer, ni me interesa, y lo aviento al fuego, entonces, cuidado. ¿Qué dice nuestro Señor? No eches las perlas a los puercos, porque los van a destrozar. ¿Qué se requiere? Primero conocer, para valorar, desear, pedir, querer vivir. Si no conozco, ¿qué voy yo a enamorarme de lo que no conozco? Requiero conocer. Y una vez conociendo, ahora sí, voy a ir logrando más y más. Es por eso que se insiste tanto, y cada vez que el Padre Alfredo participa, lean, y cada vez que participa, ya voy en tal vuelta que he leído los 36 volúmenes y hoy sigo leyendo y no he dejado de leer. Entonces, qué importante es ir conociendo para irnos enamorando de este don que Dios nos quiere entregar, pero que necesitamos de verdad conocerlo para valorarlo, para amarlo, para desearlo. Entonces, ahora sí, querer así, tenerlo. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, que también aquí vamos a ver algunos números, pero hay otro número que por ahí no se tiene en los recuadros, el número 260 del catecismo. Así es de que si nosotros vemos este número del 260, se va a hablar
que la finalidad que Dios tiene para nosotros es que vivamos en la Trinidad. Para eso fuimos creados, para vivir en la Trinidad. Lo dice el Catecismo en el número 260. Dice, pero por lo menos ahora Dios quiere inhabitar en nosotros. Y esa cita que ya se leyó de San Juan 14:23. Entonces, como todavía no alcanzamos esta finalidad de vivir en la divinidad, estar dentro de, entonces, bueno, pues por lo menos que Dios ya viva en nuestro interior, y ya lo que Conchita Cabrera de vida ha compartido, y que el Padre Alfredo también hace recalcar, y que lo encontramos en San Juan 14:23. El que me ama, mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él, viviremos en Él. Entonces, ya desde ahora y para todos. Pero la otra parte, poder entrar en su voluntad, vivir en la divina, en Trinidad, se requiere de este don, el que Dios quiera. Por eso, nuestro Señor dice: yo soy el dueño de todo y lo doy a quien yo quiero. Y por eso se lo dio a Luisa y le hizo participar de este gran don. Pues ahora los quiero invitar para que también participen, y entonces tengan que venir hasta acá, por favor, porque como se va grabando y si usted, Lorena, ya no se alcanza a escuchar, entonces agarremos así el orden. Solo los sacerdotes, no estamos despreciando a los demás, pero para que el retiro para sacerdotes estén participando los sacerdotes, entonces, Padre Carlos, véngase, ándale, ¿sí? Y ahí leyendo un recuadro, cada uno leyendo un recuadro, y así vamos participando. La santidad divina sellada desde el principio en el hombre. Catecismo de la Iglesia número 375. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Muchas gracias, Padre. Entonces, aquí ya ellos participaban de lo que nosotros ahora anhelamos, tener tanto vida divina y voluntad divina. Ellos ya lo participaban, y no lo dice precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, número 375. Y ya lo tenían, así lo vivían, y era lo que precisamente esta santidad original que se tenía. Y ahora vamos a ir viendo, siguiente el cuadro, hermano diácono, venga por favor, y de esta manera vamos a ver el siguiente. Adán. Adán vivía en santidad divina. Tal fue la plenitud de la santidad de Adán antes de caer en el laberinto de su voluntad humana, porque poseía el primer acto de nuestro fiat, generador de su creación, y por eso poseía plenitud de luz, de belleza, de fuerza, de gracia. Todas las cualidades de nuestro fiat se reflejaban en él y lo embellecían tanto que nosotros mismos nos sentíamos raptados al mirarlo, al ver en él esculpida tan bella nuestra amada imagen,
que formaba en él ser divino. Muchas gracias. Tenemos entonces allí de dónde está tomado. Ya no es del Catecismo de la Iglesia Católica, ya es de los volúmenes, está en el volumen 26, el 21 de abril de 1929. Entonces nuestro Señor lo comparte hacia Luisa lo escribe, y entonces se tiene, era tal la belleza cuando Dios crea a Adán, porque tenía precisamente esa plenitud. Recuerden que cuando nuestro Señor es crucificado y está totalmente destrozado, es cómo queda el ser humano con el pecado, totalmente desfigurado. Tan es así que nadie puede resistir mirarle, bajar la mirada. Por eso en los templos, en ningún templo tenemos a nuestro Señor, ni siquiera queriéndole asemejar cómo hubiera quedado totalmente, porque es tan horroroso que no inspira piedad, y al verle bajo una mirada se siente avergonzado y horrorizado al ver las consecuencias del pecado. Y Dios nuestro Señor, cuando vio a esa santidad, era una belleza que enamoraba al mismo Dios. Vamos al siguiente recuadro, hermano senderista. Adán perdió la santidad divina y cayó en lo más bajo. Hija mía, Adán sintió que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cotejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras, y con razón, pues se dice: quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Muchas gracias. Cuando estaba en una parroquia, iban a ordenar a un diácono, ya lo iban a hacer presbítero, y cuando él fue seminarista fue muy destacado, tan destacado que cuando él solicitó que lo aceptaran como candidato al orden, le dijeron los formadores: oye, te habías tardado. Lo veían que era así muy entregado, como iba siempre como en primero. Pero cuando estaban organizando en la parroquia su fiesta para que se iba a hacer ya en su ordenación, entró una llamada por teléfono y era precisamente él. Contestó, recibí la llamada, me dice: diles por favor que siempre no voy a ordenar. Y estaban arreglando todo, porque en esa semana iba a acontecer. Y era impresionante escuchar esta llamada. Y él, que siempre no. Y él, que era tan aventado, que era tan espontáneo, tan bromista y todo, impresionante. Se tuvo que ir del pueblo porque no resistía ya. Se fue a una gran ciudad, se sentía miedoso. Se tuvo que regresar, ya no encontraba su lugar. Al final, como se vino abajo, todo hacia abajo. Y lo que se tenía con tantas cualidades y con todo, como que todo se vino hacia abajo. Y esto así en un paso, y que fue decisión de él y que le ocasionó todo esto. Y nada, que tenía esta santidad divina y cae tan bajo. Entonces podemos irlo palpando, como cuando fallamos en algo,
y nos sentimos todos avergonzados de haber fallado y no queremos ni ver a la cara de quien le fallamos. Entonces, algo podemos percibir de lo que acontece cuando nuestro primer padre Adán falla, cae tan bajo. Hermano diácono Gerardo. La santidad del hogar, número 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14:12. Muchas gracias. Dios nuestro Señor, que nos ama infinitamente, no quiere que todo quede perdido, al contrario, le quiere ofrecer. Por eso decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, el cual llama a todos en su Hijo. Entonces, de allí lo tenemos, y Él nos ama tanto que quiere darnos todo para que nosotros no podamos participar. Impresionante, harán las obras que hago yo y las harán aún mayores, porque me voy al Padre. Entonces, aquí es algo mayor que nosotros, no siendo Dios, podamos hacer obras que hace Dios. Entonces la hace mayor, porque no es Dios, no somos Dios, y podemos hacer obras mayores de nuestra naturaleza humana. Algo impresionante. ¿Cuánto nos ama Dios? Que no se queda derrotado ante un fracaso, sino que Él va sacando de los males bienes mayores. Y así vamos al siguiente recuadro, Padre Alfredo. Una sola santidad y dos manifestaciones. Santidad humana. Hasta ahora ninguno ha poseído el reino de mi voluntad y gozado toda la plenitud de la unidad de la luz que ella contiene. Los del Antiguo Testamento se encontraban en las mismas condiciones de Adán, que faltaba el divino reparador que, mientras debía unir nuevamente la humana y la divina voluntad, debía pagar de modo divino los débitos del hombre culpable. Sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han contado de mi voluntad tanto por cuanto han conocido. Los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos. Así que todos mis santos han vivido, quien a la sombra de ella, quien a los reflejos de su luz, quien sometidos a su potencia, a sus órdenes, porque no hay santidad sin mi voluntad, pero han poseído de ella aquel poco que han conocido y no más. Porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad sin conocerla, pero supongo que la posea y no la conoce. Para él, aquel bien está como muerto, porque falta la vida del conocimiento. Gracias. No fue coincidencia, ¿verdad?, que tocaron el conocimiento con el Padre. Volumen 19, julio 1 de 1920.
26. Entonces, aquí lo tenemos, que hasta ahora solo se ha estado como participando de esta voluntad divina, pero como a gotitas, como reflejos, porque falta de verdad la plenitud. Y por eso nuestro Señor le urge que lo conozcamos, para que entonces lo valoremos. Si no, ahí está. Hay quienes, por ejemplo, fueron heredados en algo, pero ni sabían, ni lo que tenían siquiera. Entonces, queda precisamente así, como muerto, porque ni siquiera sabían ni dónde estaba lo que le habían dado. Sabían que le habían dado algo, pero ni sabían ni dónde estaba siquiera. Entonces, sí, es necesario conocerlo muy de cerca. Y adelante, y vamos a darle acá la bienvenida al Padre que hace un ratito todavía no estaba aquí con nosotros, pero ya trae aquí el material. Santidad divina, siendo mi voluntad la cosa más grande que todo envuelve y que todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, de ella quedan perdidas, se deberían conocer tantas cosas de mi voluntad, de sobrepasar lo que se conoce de la creación, de la redención, de las virtudes y de todas las ciencias. Ella debería ser un libro por cada paso, para cada acto, un libro por cada cosa creada. Así que toda la tierra debía estar llena de tantos volúmenes de superar el número de las cosas creadas, con conocimientos acerca del reino de mi voluntad. Ahora, ¿dónde están estos libros? No hay ningún libro, apenas algún dato se conoce de ella, mientras que debería estar al principio de todo conocimiento, de cualquier cosa, siendo ella la que debería estar. Siendo ella la vida de cada una de las cosas, debería estar sobre todo como la imagen del rey marcado sobre la moneda que corre en el reino, como la luz del sol que resplandece sobre cada una de las plantas para darles vida, como el agua que quita la sed a los labios ardidos, como alimento que sacia el hambriento después de un largo ayuno. Muchas gracias. Seguimos así en el mismo volumen, la misma cita del 1 de julio, y aquí hace como esta referencia, como lo que dice San Juan Evangelista, que si se hubiera escrito todo lo que nuestro Señor dijo e hizo, no cabrían los libros. Y aquí lo podemos nosotros comprender a la perfección por cada cosa creada. Imagínate, si por cada cosa creada hubiera un libro, y entonces, ¿dónde vamos a meter tantos libros? ¿Sí? Y aquí es lo que nuestro Señor quiere de verdad, que conozcamos. Si no hay millones de libros por cada una de las cosas que se tiene, que haya un libro, pues entonces no es tanto 36 libros, 36 volúmenes. No es tanto, casi 2000 páginas de estas delgaditas que puedes tú ir leyendo y conociendo para que puedas vivirlo. Vamos al siguiente recuadro. Venga, Padre, también. Desde Monterrey con nosotros. Jesús, escucha, hija mía, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora y está obligado a inclinar la frente y adorarla en mudo silencio. No le toca a él dictarme leyes, decirme a quién debo escoger y el tiempo oportuno que mi bondad dispone. Además, debía primero formar los santos que debían asemejarse, copiar en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible, a mi humanidad,
y esto lo he hecho ya. Ahora mi bondad quiere pasar más allá y quiere llegar a excesos más grandes de amor, y por eso quiero que entren en mi humanidad y copien lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. Si los primeros han cooperado a mi redención, de salvar las almas, de enseñar la ley, de desterrar la culpa, limitándose los siglos los que han vivido, los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. Abrazarán todos los siglos, todas las criaturas, y elevándose sobre todas, podrán en vigor los derechos de la creación que me corresponden y que toca a las criaturas dármelos, llevando todas las cosas a su primer origen de la creación y a la finalidad para la cual la creación fue hecha. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces cómo precisamente imitando a nuestro Señor en su actuar y en su decir, es como se fue alcanzando la santidad. Y tenemos santos que incluso tienen las llagas de nuestro Señor, entonces externamente podemos encontrar así semejanza con nuestro Señor, y son grandes santos que nosotros admiramos, pero nuestro Señor no se quiere limitar allí. Él es infinito y Él nos quiere compartir mucho más. No se ha agotado su santidad y quiere compartir más y más. Y entonces no es despreciar lo que ya han realizado otros hermanos nuestros que han alcanzado la santidad, sino ahora nuestro Señor quiere elevar más, compartir más su santidad, algo que no sabíamos que pasaba en su interior, que realizaba en Él la voluntad divina en su humanidad, y cómo su humanidad correspondía a esta divina voluntad. Y es lo que ahora Él nos lo está dando a conocer, para que entonces volvamos precisamente a esta finalidad para la cual la creación fue hecha. Y es entonces otra vez, volver, decíamos nosotros, sido hechos a imagen, parte externa, y semejanza, actos. Entonces ahora Él quiere precisamente que completemos, no solo que externamente nos parezcamos a Él, sino que actuemos de verdad como Él, y con Él y en Él, uno con Él, que al final esta es precisamente su voluntad, que todos seamos uno, una voluntad con Él. Del volumen entonces 14 de 6 de octubre 1922. Ya se va acercando acá el Padre Eusebio. Muy bien, muchas gracias. Jesús hará reaparecer la santidad del vivir en su voluntad. O el bello vivir en mi querer me agrada tanto que hará desaparecer todos los demás santidades, bajo cualquier otro aspecto de virtud, en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas. Y su santidad será tan alta que como los soles eclipsarán las estrellas, más bellas que los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Muchas gracias.
Entonces, ahí está la razón por la cual va a venir una purificación en la tierra, porque nuestro Señor quiere precisamente compartir esta santidad divina, y quien no la quiera, bueno, solo se desecha. Entonces, ¿la quiere? Bueno, pues entonces nuestro Señor no lo rechaza. Él dice: quien viene a mí, yo no lo echo fuera. Tú quieres, es para ti. No quieres, entonces te rechazas. Nuestro Señor dice: el que no está conmigo está contra mí. No hay en nuestro Señor medias tintas, o con Él o contra Él. ¿Quieres vivir en su voluntad? Ahí está. ¿No quieres vivir en su voluntad? Entonces solo te rechazas. Y es entonces en el volumen 12 precisamente donde ya se empieza a hablar de vivir en su voluntad. Y del 20 de noviembre de 1917. Bien, pues entonces adelante desde Tizimín. Véngase, padre Baltasar, que también estuvo presente en el retiro anterior y que hoy nos honra con su presencia y también aquí con su participación. Muy bien, padre. ¿Qué significa hágase tu voluntad del Padre nuestro? Sí. Hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir al Padre nuestro significaba que todos debían pedir, al menos hicieran la voluntad de Dios. Y esto es para todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Pero tú, ¿no has pensado en la frase que viene inmediatamente después? Como en el cielo, así en la tierra. Esto significa vivir en el querer divino. Significa pedir que venga el reino de mi voluntad en la tierra, para vivir en el cielo. No solo hace mi voluntad, sino que vive en ella, la posee como cosa del reino propio. Y si desea y no la poseyera, no sería plena su felicidad, porque la verdadera felicidad comienza en el fondo del alma. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión. Por eso, en el Padre nuestro está la petición, en las palabras: hágase tu voluntad, que todos hagan la voluntad suprema. Y en él, como en el cielo así como en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió, para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. Bien, muchas gracias, padre. Entonces aquí lo tenemos, hágase tu voluntad, dice nuestro Señor, al menos que la hicieran todos. No puede decirse alguien cristiano que no haga la voluntad de Dios, pero nuestro Señor, Él precisamente no quiere que nos quedemos ahí. Por eso le viene a recalcar: ¿no te has fijado lo que sigue la frase? Como en el cielo, así en la tierra. Y es entonces aquí donde es nuestro Señor, Él mismo, que nos lo viene a explicar qué significa vivir en el querer divino. Significa pedir que venga el reino de mi voluntad de la tierra para vivir en Él. Entonces no basta hacer, es necesario vivir. Es necesario que sea esa vida propia, para que entonces podamos recuperar lo que se había perdido, para que entonces ahora sea nuestro lo que Él desde el principio había dado. Y
y que entonces ahora nos lo viene a recalcar, y vale la pena que cada uno de estos recuadros nosotros lo podamos seguir así, meditando, así, rumiando, o como un dulce en la boca, saboreando más y más, sacando el gran provecho, saborear la dulzura de lo que nuestro Señor nos está compartiendo. Cuando nosotros lo vamos más y más meditando, más y más se nos viene a iluminar. Nuestro Señor dice: cuando tú una verdad de las que comparto la vas comprendiendo, brota en tu interior como un manantial de agua que empieza a calmar esa sed, que cuando la compartes a otro también va calmando esa sed, y cada vez que vas otra verdad comprendiendo, va haciendo esto de la misma manera. Entonces una persona que va comprendiendo más y más verdades es unas cascadas enormes de esta agua que nuestro Señor dice: el que cree en mí, brotará en su interior ríos de agua viva. Entonces vale la pena que nosotros estos recuadros no los tengamos solamente allí en adorno, sino volvamos a ellos, los sigamos meditando, los tratemos de asimilar más y más, porque entonces es un gran beneficio para nosotros y para quien se lo vamos compartiendo. ¿Bien? Adelante, Padre, desde Saltillo vienes para acá. Luisa y el cumplimiento del Padre Nuestro. Tú debes saber que, debiéndote llamar en modo todo especial a vivir en mi divina voluntad, para hacerla conocer, y por medio tuyo hacer conocer a los demás la santidad de vivir en ella, para hacerla reinar sobre la tierra, era necesario que concentrara en ti toda la santidad humana para consumarla en ti, para dar principio a la verdadera santidad del vivir en mi querer divino. La santidad en el orden humano debía ser el escabel, el trono de la santidad en el orden de mi divina voluntad. Muchas gracias. Entonces, aquí nuestro Señor viene, lo que había dicho a Misa: quiero hacerte una copia fiel de mí mismo, y nuestro Señor viene a hacer todo el cumplimiento de la ley y los profetas. Él lo cumple, por eso, aunque no necesitaba ser bautizado con el bautismo de Juan, porque era para el que estaba, se reconocía pecador, el que se estaba preparando para recibir el Mesías, nuestro Señor no ocupaba nada de eso. Y entonces Él viene a cumplir hasta la más pequeña letra y coma de la ley, porque Él ahora, al cumplir todo, viene a dar lo nuevo. Y por esa razón viene a ser en Luisa que también ella vaya recibiendo toda la santidad humana, porque nuestro Señor precisamente quiere ahora dar lo que a nosotros nos parece nuevo y que era lo desde el origen, desde el principio. La santidad en el orden humano debía ser el escabel, el trono de la santidad en el orden de mi divina voluntad. Volumen 26, 9 de mayo, 1929. Muy bien, Padre, ténganse, que los franciscanos se hacen presentes con nosotros. Así que todo lo que tú sufriste entonces no fue otra cosa que un completar el orden de la santidad en el modo humano. Por eso casi nada te decía de la santidad del vivir, el querer divino. Quería completar la una para
comenzar la otra cuando vi que nada me negaste de lo que yo quería, aún a costa de tu vida. Y mientras nada me negabas y tu voluntad perdía el camino y se encontraba en continuo acto de morir, la mía hacia su camino y adquiría su vida en ti. Y conforme readquiría su vida, así se manifestaba narrándote su larga historia, su dolor y cómo suspira el venir a reinar en medio de a las criaturas. Mi palabra es vida y conforme más que un tierno padre te hablaba de confiar, así iba formando su vida en ti, porque jamás me habría entendido lo que respecta a mi querer si no hubieras tenido su vida en ti, porque de aquello que forma la vida se tiene verdadero interés de comprender y defender. Lo que no forma vida entera entra en la orden secundario, no primario, y no se siente el verdadero amor que se puede tener a la propia vida. Así que a la misma vida de mi fiat formada en ti, yo podría confiar todos sus conocimientos para poder formar otras tantas vidas en él, en las criaturas, y después debía hacer de ti lo que hice de mí. Muchas gracias. Luisa le llamará la señora obediencia. Entonces ella aprendió en este caminar de santidad humana para llegar a la santidad divina, obedecer en todo. Y entonces le costaba trabajo, le hacía llorar incluso. Nuestro Señor allí seguía: Luisa, si tú no haces lo que te digo, yo te dejo. Entonces, no, Señor. Entonces, hacer lo que nuestro Señor le decía y le pedía. Y tan es así que Luisa, por obediencia, renunció varias veces a irse al cielo. Los que ya han leído esta parte, el sacerdote, sabiendo, el confesor de ella, sabiendo que nuestro Señor obedecía la orden que él daba, cuando Luisa, bajo pecado, si no escribía todo lo que nuestro Señor le decía, nuestro Señor le dijo: Luisa, ya voy a venir por ti, ya vas a morir, te voy a llevar conmigo al cielo. Luisa, contentísimo, ya se iba al cielo. Lo tuvo que escribir, lo lee su confesor y dice: Luisa, no tienes permiso de morir. Dile a nuestro Señor que yo te prohíbo que te mueras, que todavía te ocupamos en la tierra. Llega nuestro Señor: Señor, el confesor me prohibió que muriera. Luisa, obediencia. Y pasa otro tiempo y nuestro Señor dice: ahora sí, Luisa, ya te voy a llevar. Luisa llevaba 40 años en ese estado, ya llevaba su buen rato. Pues entonces parecía, pues ya es suficiente, ya puedo entonces ahora sí llegar a la plenitud. El número 40 es plenitud. Y nuestro Señor dice: ahora sí vengo por ti. Señor, me volvió a prohibir el confesor. Luisa, negación. Pues Señor, entonces para que se le quite, hazlo santo. Ya lo tenemos santo. Pues bien, a ese confesor, en esta obediencia, en esta señora obediencia, Luisa renunció varias veces a irse al cielo. Oye, si te están ofreciendo, tienes la oferta, pues aprovéchala, ¿sí? Y Luisa, no, en esta orden, ¿sí? Y cuando vi que nada me negaste de lo que yo quería, aún a costa de tu vida. Entonces, cuando nuestro Señor ve en Luisa una entrega total, entonces ahora sí la ve dispuesta para darle el don. Entonces, así como nuestra Madre Santísima, esta prueba que tuvo que pasar es ella vivir sin realizar nunca su voluntad humana, siempre de voluntad divina. Y Luisa también en los hechos siempre
queriendo hacer esta voluntad de Dios. Primero hacerla para después vivir en ella. Adelante. Padre, véngase para acá también. Hay los que compartir desde San Juan de los Lagos. Superioridad de la santidad divina frente a la humana. Quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a la voluntad. Y para hacértelo comprender bien te daré una similitud en el sol que está en el cielo. El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. La tierra, con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz. Y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos que contiene la luz del sol solar. Pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz, más bien, celoso de ella, conserva su unidad y los efectos no son duraderos. Por eso se ve la pobreza, la pobre tierra ahora florida, ahora toda despojada de flores. Casi a cada estación se cambia, sufren continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Muchas gracias. Este es el entonces volumen 19, 31 de mayo de 1926, y aquí lo tenemos entonces clarísimo. Si nosotros estamos así en momentitos en la voluntad de Dios y en momentitos no, entonces estaremos así como en las estaciones, en donde van sufriendo mutaciones. Entonces estamos como ese carro de Cantinflas que arranca y no arranca, que quiere y no quiere. Entonces en momentos como que sí, en momentos como que no, y nuestro Señor quiere precisamente fundirnos en su voluntad, quiere que seamos uno con Él, y nosotros precisamente somos los beneficiados. Él lo hace porque Él quiere dar toda su gloria y quiere esa correspondencia. Entonces nos lo muestra con este ejemplo y lo podemos ir captando. Bien, adelante Padre Fernando, véngase. Santidad humana, el alma resignada porque no posee la plenitud de la unidad. Así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive los defectos que hay en ella. Y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol eterno, en el sol del eterno querer. Y por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian a cada circunstancia, mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad. Sería como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol, porque si recibe los efectos es porque se hace tocar por su luz. De otra manera quedaría escuálida, sin producir ni un hilo de hierba. Así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. No sentía más que en sí mismo la plenitud del sol divino, o descubría más en él aquella una unidad de luz que su creador le había fijado en el fondo de su alma.
que comunicándole su semejanza, hacer de él una copia fiel de él. Muchas gracias. Por eso nuestro Señor quiere en misa hacer una copia fiel de Él, porque quiere que esto, que se había suspendido, ahora continúe, ahora se lo comparta a la ciudad de Dios misa para que también siga para nosotros, para todos. Y estamos en el mismo volumen 19 de la misma fecha, el 21 de mayo de 1926. Un seminarista, Nacho, venga por favor también. No me va a escapar, ¿verdad? Ah, no, mi padre Rodrigo tampoco. Santidad divina, poseer la fuente de la vida. Ándale, está fuerte, Nacho. Sale. Santidad divina. Sube a ver. El corte un poquito. Sí. Está muy cortito el carro. ¿No apagaste el micrófono? ¿Está prendido? No. Dale. Santidad divina, poseer la fuente de la unidad de la luz. El vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etc., que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí, y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Muchas gracias, Nacho. Pues ahí lo tenemos entonces, la diferencia es enorme. Ya lo habíamos dicho desde el principio y nuestro Señor lo sigue recalcando con ejemplos, lo sigue recalcando con su palabra, para que nos vaya quedando muy claro y podamos no solamente notar la diferencia, sino anhelar lo que Él nos quiere dar y pedirlo y vivirlo. Y bueno, pues es este número que ha estado un poquito extenso, por eso se fija en la misma fecha, el mismo volumen de 1926. Bueno, desde Nueva York, Padre, véngase, Padre Rodrigo, para acá. Vénganse para acá. Es Gabriel. Fíjate que tienes una misión, Padre. Cuando se le cambia el nombre es porque hay una misión, y es su misión que vivas en la divina voluntad. Hasta ahí no le dejaré más. Vivir en la divina voluntad no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Muy bien. Muchas gracias, Padre Gabriel Rodrigo. Barrera, no, pero Rodrigo Mártir. Entonces,
margen de su voluntad. Aquí tenemos en esta línea vivir en la voluntad, que es el reinado, y es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ahora lo estamos tomando del volumen 17 del 18 de septiembre de 1924. Vamos a ver cómo este volumen 17 va a recalcar muchísimo en esto. Varias citas van a estar tomadas de este volumen 17, donde se quiere ir así reafirmando, remarcando, para que nosotros no nos quedemos solamente con una cita, solo nos quedemos con algo, así es de que ni nos quedemos con los 10 minutos que nos quedan, sino pásale, Padre Carlos, nuevamente, ¿sí? Véngase. El vivir es con una sola voluntad. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla, no se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Así es, entonces, se quiere esto de nuestro Señor en San Juan 17:21, Padre, que todos en uno, como tú y yo somos uno. Entonces, esto es lo que nuestro Señor quiere, que vivamos en su voluntad. Esto es precisamente la finalidad. Hermano diácono Joaquín, adelante. Se fija en volumen 17 y sigue allí. El hacer es vivir con dos voluntades. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. Sí, entonces ahí lo tenemos cuando no se está viviendo en una sola voluntad, y entonces está en esta lucha que ya San Pablo lo dirá. Y seguimos pues entonces el volumen 17 del 18 de septiembre. Hermanos en la lista, véngase para acá. El vivir como hijo y nacer como siervo. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificio los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, al viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si salen, no a pie, sino que viajan en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no será otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a
Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos. Que el hijo posee los bienes del padre, ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Muy bien, allí lo tenemos entonces. Qué importante es el vivir en la voluntad de Dios, porque entonces tiene todos estos derechos y el solamente hacer queda como siervo, que no va a alcanzar estos grandes derechos que Dios da al que vive su voluntad. Si se fijan, es volumen 17 del mismo 18 de septiembre. Hermano, voy a con Gerardo, adelante. El vivir es poseer la voluntad de Dios como los bienaventurados. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo. Y es tan distinto de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes. Cuanto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un Señor de decir a su siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Ahí está. Este número largo del 17 de septiembre, del 18 de septiembre del 2017, viene entonces a recalcarnos que es un don que nuestro Señor quiere darnos. Entonces vale la pena. Y Padre Alfredo, véngase antes que se nos terminen los poquitos minutos que nos quedan. Vivir en la divina voluntad es el don más grande. Este vivir en tu querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas y haciéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. Muchas gracias. Entonces, desde el principio habíamos mencionado que es un don y nuestro Señor lo sigue recalcando. Entonces, no es por méritos propios adquirirlo, sino es que Él lo quiere dar. Pero es muy importante que nosotros lo conozcamos, lo estemos viviendo, para que entonces sepamos que, recuerden aquel ciego que se acercó a nuestro Señor, dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Él muy bien sabía a qué acercarse a nuestro Señor. Entonces, también nosotros saber, muy bien, te voy a dar todo, ¿qué vas a hacer? Señor, ahora, a nombre de todos, voy a dar toda la gloria, todo el honor, toda la preparación, y una vez recibido de ti, todo eso lo quiero compartir a todos. Entonces si te lo doy, si sabes, ya sabes para qué te lo quiero dar, entonces ahora sí te lo puedo dar. Bien, bueno, pues entonces ahora aún quedan 5 minutos, ¿ya? Entonces, véngase otra vez, hermano. Aquí esta frase breve de San Mateo capítulo 5, versículo 48, y a la vez nos ven que siguen también aprovechando ya para ir.
Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Mateo 5:48. No te nos vayas. Ahí terminó, ¿verdad? Muy bien. Como ya terminó, ya llegó Daniel. Bueno, entonces ahí concluimos en este tema de santidad humana y santidad divina. Pero pues ahora queda la tarea de que nosotros lo vayamos más y más meditando, asimilando para vivirlo. Los invito a ponerse de pie. Demos gloria a Dios Padre Creador, demos gloria a Dios Hijo Redentor, demos gloria a Dios Espíritu Santificador, y unidos con nuestra Madre Santísima, toda la gloria para Dios. Y a la vez, pues aprovechamos desde que bendecimos los alimentos que lo vamos a pasar para allá. Bendícenos, bendícenos y bendice lo que vamos a comer, Señor. Bendícenos, bendícenos y bendice lo que vamos a comer. Todos queremos que te quedes con nosotros hoy, no solo ahora, sino siempre, Señor. Todos queremos que te quedes con nosotros hoy, no solo ahora, sino siempre, Señor. Bendícenos, bendícenos y bendice lo que vamos